Buenos días, bienvenidos al informe anual de perspectivas económicas de África. Hoy en la edición 2011, en donde el tema central será África y sus socios emergentes. África es un continente que ha sido golpeado por el hambre, la pobreza, enfermedades, corrupción y regímenes dictatoriales que han impedido un desarrollo económico y social, lo que ha llevado a que muchos estados puedan sobreestimar la actuación o el progreso que puede lograr el continente africano. Durante mucho tiempo, África ha sido un continente rico en recursos naturales, extensas tierras, minerales y con una gran diversidad que hace de este continente un lugar bastante interesante para los demás. Sin embargo, la interrupción en los procesos internos que ha tenido África ha llevado a un debilitamiento institucional, causando ello miles de muertes por hambrunas. El continente africano ha sabido sobrellevar y ha demostrado ante el mundo que puede crecer sin intervención de demás actores, como en la crisis mundial económica del año 2008, cuando la mayoría del mundo luchaba por salir de la crisis financiera. África logró un crecimiento económico acelerado en un 3% en 2009 y remontando hasta el 5% en 2010. El análisis sobre las perspectivas económicas de África en el 2011 se encuentra dividido en tres partes. La primera es sobre el desempeño y perspectivas de África. En segundo lugar, África y sus socios emergentes. Y la tercera parte son las perspectivas económicas de todos los países de África. Ahora hablemos del desempeño y las perspectivas de África. Perspectivas macroeconómicas. En 2010, la tasa de crecimiento promedio de África llegó a 4.9% contra el 3.1% en 2009. Es probable que los acontecimientos políticos del norte de África depriman el crecimiento del continente a 3.7% en 2011. Situación en Libia y Costa de Marfil. Se espera que el norte de África sea la única región con el menor crecimiento en 2011, con respecto al año anterior, menos del 1% después del 4.6% que obtuvo en 2010. Es también probable que África Oriental continúe su trayectoria de crecimiento superior al 6% durante el periodo de proyección, mientras que en África Occidental se prevé una desaceleración de crecimiento inferior al 6%, debido a los acontecimientos en Costa de Marfil, aunque en el sur y el centro de África se espera una aceleración del crecimiento. Las políticas monetarias se vuelven más estrictas paulatinamente para responder a las preocupaciones inflacionarias relacionadas con los precios más altos de la energía y los alimentos. El déficit fiscal promedio de África aumenta en 2011 a menos del 4% del PIB. Los desembolsos de la ayuda oficial para el desarrollo no están a la altura de las expectativas porque los países donantes se enfrentan problemas fiscales. Problemas de desempleo en el norte y sur de África. Eso fue lo más común en 2011, junto con los derrocamientos de regímenes autoritarios como los de Túnez y Egipto y la guerra civil en Libia han generado un desaceleramiento total en el continente africano. Hablemos ahora de los flujos financieros externos. Entre los años 2000 y 2010, la suma de la inversión extranjera directa, la inversión de cartera y la asistencia oficial para el desarrollo aumentaron casi 5 veces, desde 27 millones de dólares a 122 millones de dólares. Ahora hablemos de las políticas comerciales e integración regional. El comercio africano se recuperó en 2010, impulsado por la recuperación del comercio mundial y en particular la demanda de los mercados emergentes. Un creciente comercio de servicios también ha sido consistente con las tendencias mundiales en los últimos años, lo que indica el creciente potencial y perspectivas de África en diferentes subsectores de servicios. La gobernabilidad política y económica también es fundamental. Las protestas civiles, libertades y derechos políticos, procesos de democratización, tema de los piratas y corrupción. África y sus socios emergentes. Los volúmenes comerciales de África con sus socios emergentes han duplicado su valor nominal durante la década y ya equivalen a 37% del comercio total de África. Si bien China representa el principal socio emergente de África tras superar a Estados Unidos, la Unión Europea y Estados Unidos siguen siendo las fuentes más importantes de inversión extranjera directa para todos los países de África.
Cuando se trata de ayuda oficial para el desarrollo, los socios tradicionales también dominan, aunque la proporción de los nuevos socios está creciendo rápidamente. Aquí podemos observar el PIB nominal en África desde 1961 hasta 2012, en donde vemos una gran variación desde los 1960 hasta mitades de los 80, cuando se presentan descolonizaciones, lo que crea una disminución considerable que a partir de 2005, después de estos conflictos, entra en alza hasta este año. Los socios emergentes ofrecen a los países africanos nuevas oportunidades para el intercambio de bienes, tecnologías y modelos de desarrollo. Las exportaciones de manufactura africana se han duplicado aproximadamente durante los últimos 10 años, sobre todo impulsadas por la demanda de los socios emergentes. Los recursos naturales, el petróleo, control de la inflación, implementación de medidas para una buena gobernabilidad como principales objetivos. Ahora, las perspectivas y rendimientos macroeconómicos. Las economías africanas han emergido con fuerza de la crisis global con un crecimiento que alcanzó el 4.9% en 2010. Este sólido crecimiento se sustenta tanto en factores internos como externos. Los factores externos incluyen las subidas de precio de las materias primas y de la exportación agrícola, especialmente el cacao, el algodón y el café, que muchos países africanos exportan. La demanda del consumo interno aumenta en general a medida que crece la clase media africana, las buenas políticas y la buena gestión macroeconómica. En esta gráfica podemos analizar claramente el crecimiento de las regiones de África, desde 2009 hasta 2012, en donde tenemos todas las regiones, central, sur, norte, este, oeste, en donde podemos analizar el crecimiento y en algunos el decrecimiento de las mismas. Se espera que los países ricos en recursos como Angola, Nigeria, Botsuana, Zambia y Ghana con su producción de petróleo disfruten de una robusta expansión económica con un crecimiento del PIB de más del 7% en 2011. La situación del norte de África junto con la agitación política y las consiguientes incertidumbres en Egipto, Túnez y Libia se traduce en un crecimiento económico más lento para esos países y para su región. África Occidental posee tres características principales. Primera, crisis postelectoral de Costa de Marfil ha afectado a la economía nacional y también a algunos países vecinos, especialmente en los de la región de Sahel. Segundo, la producción petrolera de Ghana impulsa el crecimiento, lo que ha hecho que este país alcance la tasa más alta de África en 2011, alrededor de un 12%. Y tercero, principalmente a la estabilidad y las proporciones de crecimiento de Nigeria. África del Sur espera un mayor fortalecimiento, aún con un crecimiento que alcance el 4.6% en 2011. África Oriental espera continuidad en su patrón de crecimiento de más del 6% en 2011 y 2012. Mientras que los catalizadores del crecimiento son especificados para cada país, la región se beneficia de un clima económico relevantemente favorable, un sector de servicios floreciente, incluyendo el turismo, una alta inversión en infraestructura y una subida en el precio de las materias primas. África Central, con un crecimiento del 4.7% en 2011 tras el 4.3% de 2010. El crecimiento de esta región se debe principalmente a los precios de las materias primas y el volumen de las exportaciones. En esta gráfica podemos identificar el crecimiento de las regiones en el continente africano, en donde África Central y África del Sur tienen un mayor desempeño en todo el continente. En esta gráfica podemos ver los países africanos de mayor crecimiento en 2011. En primer lugar está Ghana, en segundo lugar Etiopía, en tercer lugar República Democrática del Congo y así consecutivamente hasta en el 10º lugar Nigeria, los países con mayor crecimiento en 2011. También tenemos que identificar los principales recursos del continente: el petróleo, el oro, el cobre, el aluminio, el algodón, el café y el cacao, que están dispersos por todas las regiones de África. Con la gráfica de los países con crecimiento más lento en África en 2011 queremos dar a conocer los próximos retos en África. Alcanzar los objetivos del milenio. Las economías aún se basan en los sectores de la agricultura y las industrias extractivas.
La mayor parte de los países aún son vulnerables a impactos externos y la corrupción y la burocracia siguen suponiendo importantes trabas. El concepto de socio emergente que aparece en el informe Perspectivas de África de 2010 hace referencia a dos características. Esos países se consideran economías emergentes en un contexto global. Sus relaciones económicas con África han sido puntuales hasta la última década, pero están creciendo con rapidez y lo seguirán haciendo aún más rápido en el futuro. Esta gráfica nos permite evidenciar los socios emergentes en África. China, India, Corea, Brasil, Turquía, Tailandia y entre otros son de los principales exponentes con intercambio, exportación, importación en tendencia desde 2000 hasta 2009, con intervalos positivos y negativos, pero que siempre han aportado más al continente africano. El mundo está dividido en 4 tipos de países según sus ingresos y sus tasas de crecimiento per cápita, comparados con el mundo industrializado: prósperos, convergentes, en vía de desarrollo y pobres. África está cada vez más integrada en la economía mundial y sus socios son más diversos, auspiciando oportunidades económicas sin precedente. China, India, República de Corea, Brasil y Turquía encabezan el grupo de socios emergentes en el continente africano. Sin duda, China se sitúa a la cabeza de los poderosos emergentes en África. Entre 2000 y 2009 se pueden apreciar que la participación de los países emergentes sobre el total del comercio en África ha aumentado del 23% al 39%. A la inversa, en el mismo periodo de tiempo, la cuota de intercambios comerciales entre los países africanos y sus socios tradicionales ha descendido de 77% al 61%. Existe también complementariedad geográfica. Mientras que los socios tradicionales tienden a centrarse en África del Norte y África del Sur, la presencia de los socios emergentes es más significativa en el oeste, el centro y el este del continente, y en países que los socios tradicionales tienden a ignorar por razones políticas. Para culminar, tenemos algunas recomendaciones. Primero, los países africanos deberían ser proactivos en las relaciones con sus socios emergentes y tradicionales. En ese sentido, la publicación de este año sugiere que los países africanos deberían dirigir las estrategias de negociación para lograr una estrategia a largo plazo de desarrollo nacional, especialmente respecto a las políticas industriales y agrícolas. En segundo lugar, una mejor coordinación en el ámbito regional asegurará que los países tienen un mayor poder de negociación. Tercero, invitar a los socios emergentes a colaborar en la creación de infraestructura transfronteriza. Cuarto, los proyectos regionales de un mayor tamaño podrán tener un mayor atractivo para esos socios emergentes. Y quinto, mayor transparencia por parte de los socios emergentes contribuirá a acabar con ciertos mitos poco constructivos relativos a la cooperación que practican. De esta manera concluimos el análisis de las perspectivas económicas de África 2011. Muchas gracias.